Del podcast. Hoy vamos a estar hablando de misterios del México antiguo. Este, pues espero que se encuentren bien. Bienvenidos aquí a Soy Maletas, al podcast de la Habitación de los Misterios. Hoy tengo varios temitas para hablar. Del México antiguo, que la verdad sí son de los temas que más me llamaron la atención. Entonces, pues iniciamos, gente. Este. Pues me puedes seguir a mí en Instagram como Soy Maletas, en TikTok como Maletas Gaming, que son de las redes que más uso. Yo creo que cada semana estaré haciendo lo que son los podcasts. Por el momento no tengo cámara. Podría usar la aplicación de Droidcam, pero la verdad la señal aquí es pobre, no es buena. Entonces es preferible usar una camarita. De hecho, tengo una, voy a ver si, bueno, tengo una, pero por ahí la tiene mi hermano, entonces voy a ver si se lo puedo pedir. Um, mm, Bueno, vamos a iniciar hablando del tema, ¿cómo fue la caída de Moctezuma ante los españoles? La caída de Moctezuma II, Tlatoani, que su significado es ser gobernante del México Tenochtitlán. Fue un evento crucial que marcó el inicio del Imperio Mexica o los aztecas ante los españoles liderados por Hernán Cortés. Empezamos con la llegada y la recepción, que fue un noviembre de 1519. Hernán Cortés y sus tropas llegaron a Tenochtitlán, la capital mexica. ¿Mexica o Méxica? Mm, no me acuerdo cómo le decían. Perdón si lo estoy diciendo mal. Moctezuma II lo recibió pacíficamente. Se cree que debido a una mezcla de diplomacia, temor ante su poder militar y quizás interpretaciones religiosas o presagios, los alojó en el palacio de Axayacatl. Axayacatl. Otro de los puntos claves fue la prisión de Moctezuma. Pocos días después, Cortés tomó a Moctezuma como prisionero en su propio palacio, controlando de esta manera el gobierno mexica. El Tlatoani estuvo cautivo, aunque conservaba ciertas apariencias de autoridad. Otro de los puntos claves sobre la caída de Moctezuma fue la matanza del Templo Mayor. En mayo de 1520, mientras Cortés estaba fuera de la ciudad para enfrentar a Pánfilo de Narváez, Pedro de Alvarado, a cargo de los españoles, ordenó una masacre de la nobleza mexica durante una celebración religiosa en el Templo Mayor. Este acto brutal provocó la indignación y rebelión abierta del pueblo mexica contra los españoles y contra Moctezuma por su aparente docilidad ante los invasores. Recordamos que en aquel tiempo los aztecas veían ese presagio, no de mala suerte, sino al contrario de buena suerte, pensando que ya había llegado su Dios,
que era una señal divina. Que era una señal divina pensar que habían llegado los españoles a Tenochtitlán. Y por ello ellos se mostraron dóciles, se mostraron confiados. El siguiente punto clave es la muerte de Moctezuma. Cuando Cortés regresó, la ciudad estaba sublevada. Los españoles forzaron a Moctezuma a intentar calmar a su gente desde la azotea del palacio. La tradición más conocida, registrada por fuentes españolas, dice que Moctezuma fue herido por una pedrada lanzada por su propio pueblo enardecido, muriendo a los pocos días. Sin embargo, otras versiones indígenas y algunos historiadores sugieren que fue asesinado por los propios españoles al perder su utilidad como rehén. Creo que estoy mencionando palabras que no debo mencionar, porque creo que esto va a ir a YouTube. Bueno, de hecho va a ir a YouTube. Entonces creo que hay que editarlo y ponerle unos beeps, beep. Pero en vez del famoso beep, voy a poner eh, otro sonidito. Bueno, y el siguiente punto clave eh, fue la noche triste. Con la muerte de Moctezuma eliminó cualquier posibilidad de mediación. El pueblo mexica asedió a los españoles, obligándolos a intentar una huida desesperada la noche del 30 de junio de 1520, conocida como la Noche Triste, donde Cortés y sus hombres sufrieron grandes pérdidas. Bueno, al conocer esto de la Noche Triste, sabiendo esto, yo creo que fue más posible y más seguro de que los españoles desvivieron a Moctezuma, como para, como que para que el pueblo mexica haya hecho esto, pues la verdad, pues se contradice, ¿no? Si fueran ellos mismos, hubieran dejado que Hernán Cortés se quedara al mando o algo por ahí hubo que no coincide, pues. La caída de Moctezuma fue el preludio de la caída de Tenochtitlán, que ocurriría en 1521 bajo el mando de su sucesor, Cuauhtémoc, marcando la derrota del Imperio Mexica. Pues mucho que pensar, muchas teorías, referente a esto del Imperio Mexica. ¿Ustedes cómo creen que fuera México si no hubiera sido invadido tanto por españoles, los ingleses, los franceses, los de Portugal, los portugueses? ¿Qué hubiera sido de aquel México? ¿Cómo sería México hoy en día? Yo sí me imagino construcciones así como las pirámides. Este, lo que es, no sé, la verdad, no sé si se seguiría dando esas ofrendas que ellos hacían. De eso sí tengo mis dudas. Pero la cultura, las creencias serían mucho, muy, muy diferentes. Sí me hubiera gustado vivir eso, Doctor Poole. Ahora vamos con el siguiente tema, el tesoro perdido de Moctezuma. A ver, permíteme. Ok, aquí está. Aquí lo tengo. El tesoro perdido de Moctezuma se refiere a una gran cantidad de riquezas, principalmente oro y objetos preciosos, que por supuestamente
bueno, que supuestamente, perdón, poseía el Tlatoani mexica Moctezuma II y que desapareció durante la conquista de México por parte de los españoles liderados por Hernán Cortés. Bueno, la historia habla, tiene voz, tiene palabra, y no dudo de que sí se lo hayan llevado, en cambio de unos espejos. Sé que en aquellos tiempos, pues lo más seguro, bueno, lo más seguro, más bien lo más real, es que, pues sí, ellos estaban muy avanzados en tecnologías a comparación de los del Imperio Mexicano, del Imperio Mexica o de los aztecas, que eran más modernos en esas cuestiones. ¿Qué se sabe o qué se cree sobre el tesoro? Su composición. Las crónicas de la época describen un tesoro fabuloso que incluía grandes cantidades de oro en polvo, barras y en forma de joyas, objetos artísticos de oro y plata como discos solares, lunas, animales huecos, etc. Ornamentos de pluma, penachos, rodelas y objetos suntuosos. Eh, Siempre que pienso esto en esto del tesoro perdido, me imagino la película esta del... Ay, se me olvidó el nombre de la película esta de Disney. No me acuerdo bien cómo se llama esa película, pero es una clara señal de que es cuando llegan los españoles aquí a México, llegan con Moctezuma, y ellos los pues en esos tiempos igual, ellos pensaban que eran los dioses que había mandado su dios, pensaban que era la señal y por eso les ofrecían todo. Y ellos estaban fascinados con todo el oro que tenían. Por eso me imagino un poco a eso, a esa película, que ahorita no tengo el nombre, que se me olvidó. Bueno, la segunda cosa que se sabe es que la leyenda más conocida está ligada a la Noche Triste, a finales de junio de 1520. Cuando los españoles intentaron huir de Tenochtitlán, se dice que cargaron con gran parte del oro que habían acumulado, pero muchos murieron al caer a los canales y lagunas con el peso de los metales, perdiendo así el botín. El paradero son puras teorías, ¿eh? Se dice que fue arrojado a la laguna tras la muerte de Moctezuma y ante el asedio español. Una versión Sugiere, sugiere, que el último Tlatoani, Cuauhtémoc, arrojó el resto del tesoro a las aguas de la laguna de Tenochtitlán para evitar que cayera en manos de los españoles. Mucho se habla, bueno, hay muchas teorías de que por debajo de la Ciudad de México, que, que hoy es Tenochtitlán, que fue donde construyeron la Ciudad de México, están construyendo por debajo de la Ciudad de México. No sé si realmente para qué fin, pero me imagino que para uno de esos fines es para buscar esos tesoros. Otra de las partes donde se dice que pudo haberse arrojado esos tesoros es en el fondo de los canales. Gran parte se perdió, como se mencionó, en los canales de la ciudad durante la huida de los españoles. Otra de las teorías es que está oculto, que los mexicas lograron esconder una porción significativa del tesoro en túneles o lugares muy remotos. Los descubrimientos que se han hecho en 1981 se encontró un tejo o barra de oro cerca de la Alameda Central de la Ciudad de México. Análisis posteriores confirmaron que fue fundido con la técnica prehispánica y corresponde a las barras que los españoles intentaron llevarse. Aunque es un hallazgo importante, representa solo una minúscula parte del tesoro completo. En resumen,
El tesoro perdido de Moctezuma es más un mito histórico-cultural que representa la inmensa riqueza del imperio mexica y el botín que los españoles no lograron asegurar completamente y alimentando la imaginación sobre su paradero a lo largo de los siglos. El siguiente tema que viene, la verdad, no sé cómo lo voy a hablar, pero va a estar un poco largo porque el tema que es el presagio, el significado del presagio, de los presagios de la conquista. Para empezar, ¿qué es el presagio? El presagio es una señal, un indicio o un fenómeno que se cree que anuncia o previene un suceso futuro. Es como le decía, unas de estas señales de que van a llegar dos personas, un güero y uno moreno. Y ellos van a ser los salvadores de esta tierra, por así decirlo. Ah, Entonces, pues las señales que ellos tenían. Vamos a hablar de esos temas de las señales de la conquista. Vamos a dar los términos psicológicos también de cada señal, de cada presagio. Los presagios de la conquista de México son una serie de sucesos extraordinarios o fenómenos insólitos, recogidos principalmente en fuentes indígenas, como los informantes de Sahagún en el Códice Florentino, que se dice ocurrieron en los años previos a la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. El significado general de estos presagios o Tetzahuitl, término náhuatl que significa cosa escandalosa o espantosa o cosa de agüero, era el de anunciar el fin de una era, grandes desgracias y la muerte de los gobernantes, provocando gran temor y espanto entre la población mexica. Aquí va un resumen del significado e importancia de cada uno. El significado profundo o el Tetzahuitl, ruptura del orden cósmico. Más que simples augurios, los Tetzahuitl se interpretan como manifestaciones divinas que irrumpían el orden habitual y cotidiano del mundo para anunciar y provocar acontecimientos futuros, generalmente de carácter negativo. Eran una prueba de la fortaleza espiritual y un anuncio de que los dioses estaban abandonando el ámbito de los humanos. Temor y parálisis. Estos sucesos generaban un miedo abrumador que se consideraba paralizante, debilitando la voluntad y el espíritu de la gente. Las advertencias de Moctezuma también eran presagios. Al ser reportados al Tlatoani, Moctezuma II contribuyeron a su estado de ánimo abatido y temor, lo que, según algunas interpretaciones, influyó en su indecisión al enfrentar a Hernán Cortés, a quien algunos llegaron a confundir con el regreso de Dios Quetzalcóatl, una idea que también alimentó la visión fatalista. Por esta razón también el Imperio Mexica, mm, en vez de defender sus tierras, defender pues todo lo que habían construido, eh, pensaron que era una señal, un presagio de que, llegó este hombre y es el dios Quetzalcóatl. Por eso es que nunca dudaron en darle techo, hogar, comida, todo. Lo que sigue es la lectura retrospectiva. Muchos historiadores y académicos señalan que la forma en que los presagios fueron recopilados y narrados después de la conquista pudo haber sido una lectura retrospectiva, es decir,
Se interpretaron eventos pasados como cometas o inundaciones como señales divinas que demostraban, entre comillas, que la caída del imperio estaba destinada por los dioses, ayudando a explicar y dar sentido a la catástrofe. Es que también, yo creo que hoy en día tomamos como una señal divina de que un cometa, por ejemplo, el 13 Atlas, muchos lo tomaron como una señal divina. De las inundaciones son, para los religiosos son de que esta es una señal de que hay que portarnos bien, hay que hacer las cosas bien, Dios está enojado y todo esto. Bueno, ahora vamos con los ejemplos de los presagios comunes y las interpretaciones. Los presagios más conocidos que se dice ocurrieron durante 10 años ante la llegada de los españoles. El primer presagio es una espiga de fuego o cometa que se veía todas las noches, que son estas, ay, ¿cómo se les llama? Cometa fugaz, algo así se llama, se me olvidó el nombre. La interpretación de esta espiga de fuego o cometa es una señal funesta que anunciaba la muerte de un rey o el fin de un imperio. Tradición presente también en Occidente. El siguiente presagio es el incendio del templo del Huitzilopochtli. A ver, deja ver si lo digo qué bien. Huitzilopochtli. Sin, a ver, otra vez, ahí va. El incendio del templo del Huitzilopochtli y sin causa aparente. El fuego divino consumiendo el templo del dios patrono de los mexicas, anunciando su derrota. El siguiente presagio es el templo de Xihuetucotli, Xiutecutli, que es el dios del fuego, alcanzado por un rayo. El rayo silencioso o el golpe del sol se interpretó como una manifestación directa de la cólera divina. El inexplicable ascenso del nivel del lago de Texcoco. Marejada sin viento. ¿What? Marejada sin viento, o sea, un temblor. Una ruptura del orden natural anunciando una gran destrucción y la inundación de la ciudad. Sí, yo digo que más bien fue como un temblor. Porque, bueno, ya ven que estas partes de México es donde sufren muchísimo los temblores. Otro de los presagios también es la voz de una mujer lamentándose por las noches. Y no, no es la Llorona. Y la voz de esa mujer dice, oh, hijos míos, ya nos perdemos. Interpretado como el llanto de la diosa Cuiacotl, Cuiacotl, no, Cuiacoatl, anunciando el abandono y la pérdida de los hijos y del pueblo. La captura de un ave extraña, similar a una grulla, con un espejo en la cabeza donde Moctezuma vio gente de guerra. Anuncio, bueno, la interpretación de este presagio es anuncio directo de la llegada de los invasores y el conflicto inminente. En resumen, los presagios son fundamentales para entender la visión de los vencidos sobre la conquista, ya que reflejan el profundo impacto psicológico y espiritual que la llegada de los españoles tuvo en la cosmovisión mesoamericana al interpretarse como cumplimiento de las señales funestas y la manifestación de la ira o el abandono de sus dioses. Pues la verdad, los presagios pues sí están muy bien descritos. Yo sí los entendí, sí no me perdí pues en, en entenderlos, no batallé. Están muy bien explicados. Ahora vamos a dar lo que es el aspecto psicológico de cada presagio. Por ejemplo, el primero, el Tetzahuitl. eh,
fue terror colectivo y abatimiento. El segundo aspecto psicológico es el deterioro del liderazgo de Moctezuma. Al ver que le faltaba liderazgo, Hernán Cortés aprovechó esa nobleza, por así decirlo. Aprovechó esa nobleza de Moctezuma al ver que le faltaba liderazgo, y Moctezuma, al creer que era el presagio, era esa señal que, que les faltaba. Se me acaba de ir el internet. Pero bueno, seguimos grabando. Eh, el siguiente aspecto psicológico es el efecto profecía autocumplida. Eh, Esto es cuando, al estar convencido de que los dioses habían preordenado de su destrucción, muchos mexicas adoptaron una actitud fatalista. Esta creencia disminuyó la motivación para la lucha y la resistencia. El miedo y la profecía actuaron como un poderoso factor desmoralizador, facilitando la victoria de un ejército numéricamente inferior. A esto vamos. Las teorías, las señales. Ellos estaban desmoralizados. Ellos preferían seguir órdenes y quedarse ahí. El siguiente aspecto psicológico es la desestructuración cognitiva y confusión cultural. Los fenómenos que observaban los mexicas, que eran hombres barbudos, en caballos y los barcos, eran tan ajenos a su realidad. Es lo que decía, que los españoles llegaron con tecnología más, se podría decir, de última generación en esos tiempos, comparado a los aztecas, que, que estaban, pues eran modernos. No, la tecnología no era de última generación. Y aquí dice, eran tan ajenos a su realidad que provocaron una disonancia cognitiva. En su esfuerzo por dar sentido a lo inaudito, interpretaron a los españoles bajo el marco de sus propias categorías religiosas, como el posible regreso de Quetzalcóatl o la manifestación de otros dioses como los telúes, lo que resultó ser en una lectura errónea de la amenaza y una confusión crucial en el momento de tomar decisiones militares y diplomáticas. En síntesis, en resumen, los presagios no solo anunciaron la conquista, sino que, en un sentido psicológico, la prepararon, sembrando el pánico colectivo y la parálisis del liderazgo, y facilitando la caída del imperio antes incluso de que se disparara el primer cañonazo. O sea, desde que los aztecas vieron todo esto que traían los españoles, ya desde ahí, ya se sabía que el imperio mexica, el imperio azteca, iba a ser derrotado. ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos 28 minutos, ok. Uf, ya estoy hablando mucho. Ugh. Déjenme tomarle un poquito de agua. Y tú eres esa droga que intenté besar 1000 veces. Bueno, vamos ahora al siguiente tema. Eh, Vamos que esta es la tercera. Bueno, aquí vamos con el último tema de este video. Va a haber una parte 2.
Este último tema es el de los misterios de las grandes civilizaciones prehispánicas. Las grandes civilizaciones prehispánicas, como los mayas, los aztecas o los incas, dejaron un legado monumental y fascinante, pero también están envueltas en varios misterios y enigmas que la arqueología y la historia aún intentan descifrar. Vamos con los misterios más destacados de estas culturas. El colapso de la civilización maya clásica, que data del año 900 después de Cristo. El enigma, la civilización maya que alcanzó un gran esplendor en matemáticas, astronomía y arquitectura, experimentó un rápido declive y el abandono de sus grandes ciudades en las tierras bajas del sur, como Tikal, Palenque y Calakmul, alrededor del siglo IX después de Cristo, perdón. Las teorías es de que no hay una causa única aceptada, pero las principales teorías apuntan a que fue por sequías prolongadas, evidencia de cambios climáticos severos que afectaron la agricultura, la sobrepoblación y degradación ambiental, exceso de demanda sobre los recursos naturales y la tierra. Otra de las teorías son las guerras internas, conflictos entre ciudades y Estado por el control de los recursos. Ot- La siguiente teoría es de que la crisis política y social, el colapso de las estructuras de poder. De este colapso de la civilización maya, de mi parte, la teoría que más acepto es la sobrepoblación. Los mayas pues realmente no se extendieron mucho, como, bueno, si mis datos históricos no me fallan, los aztecas se, se extendieron más, estaban más extendidos, pero estaban mejor liderados, por así decirlo. Tenían mejores recursos, pero donde estaban los mayas por sequías, lo dudo mucho porque tengo entendido que están muy cerca de lo que es pues zonas muy lluviosas, muy lluviosas. Entonces yo creo que más bien la teoría que más acepto es la sobrepoblación y la degradación ambiental. Vamos con el siguiente tema que es el origen y el final de Teotihuacán. Teotihuacán, una de las ciudades más grandes y poderosas de Mesoamérica, conocidos anterior a los aztecas, es una fuente de misterios. No se sabe con certeza quiénes fundaron exactamente la ciudad, ni cuál fue la lengua que hablaban entre sus habitantes. Su influencia se extendió por toda la región. El abandono, igual de manera similar a los mayas del clásico, aquellos mayas del siglo IX, la ciudad fue misteriosamente abandonada alrededor del siglo VII después de Cristo. Los aztecas que llegaron siglos después la encontraron ya en ruinas y le dieron el nombre de Teotihuacán, lugar donde, bueno, que el significado es lugar donde los hombres se convierten en dioses. Ujú. Vamos al siguiente tema que es el sistema de registros incas o los quipus. El enigma. Los incas, que gobernaban el imperio más grande de la América precolombina, no desarrollaron un sistema de escritura alfabética. En su lugar, utilizaban los quipus, un sistema de cuerdas de lana o algodón con nudos de diferentes colores y posiciones. El misterio, si bien se ha descifrado que los quipus se utilizaban para llevar registros contables, censos y estadísticas, muchos investigadores creen
Creen que también codificaban narrativas históricas, leyes o poemas, un aspecto que aún no ha sido completamente descifrado. La tecnología de construcción inca y los megalitos. El enigma. Sitios como Machu Picchu y Cusco, especialmente en el templo de Coricancha, muestran muros con piedras talladas con una precisión asombrosa, encajando perfectamente sin usar mortero. Algunas de estas piedras son de enorme tamaño y peso. El misterio aún se debate cómo los incas lograron cortar, transportar y encajar bloques de piedra tan masivos, algunos de más de 100 toneladas, en terrenos montañosos y con la tecnología que se les atribuye, la precisión de los ángulos y la resistencia a los sismos de estas construcciones tan notables. Oye, yo nunca había escuchado de los incas, ¿eh? Y tienen, para que tuvieran esa tecnología en aquellos tiempos, que esas construcciones resistieran a los sismos, que hoy en día los ingenieros de hoy, muchos no pueden dar por ejemplo, un edificio que aguante esas, esos sismos y que duren muchos años, está como para pensarse. Hay que regresar al tiempo y preguntarle a ellos cómo lo hicieron. Otro de los temas es el significado de la ley, perdón, el significado de las líneas de Nazca. En el desierto de Nazca, Perú, se encuentran cientos de enormes de geoglifos, que son figuras trazadas en el suelo, que representan animales, plantas y formas geométricas. Estas solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. El misterio es, la pregunta es clave, ¿quién las hizo? ¿Cómo y con qué propósito? Las teorías varían: calendarios astronómicos, rituales para el agua o la fertilidad, o incluso rutas de peregrinación. Oye, ya me estoy cansando, ¿eh? Nunca había hablado tanto. Nunca. Tenía rato, tenía años. Bueno, el siguiente tema es el misterio de los sacrificios y rituales. El enigma. Los sacrificios humanos practicados por civilizaciones como los mayas y los aztecas han sido un tema de intenso estudio. El misterio es, aunque se sabe que eran ofrendas a los dioses como el Huitzilopochtli y entre los aztecas o el Chac entre los mayas, para mantener el orden cósmico o pedir lluvia, sigue siendo un enigma la frecuencia, el simbolismo exacto y el impacto social y religioso detallado de estas prácticas de la vida diaria de estas culturas. En resumen, estos misterios subrayan la sofisticación, el profundo conocimiento astronómico y matemático y la complejidad social y religiosa de estas grandes culturas, cuya desaparición o transformación a menudo se atribuye a una mezcla de factores ambientales y políticos y sociales. ¡Wow! Me cansé. Qué cansado es esto, ¿eh? Qué cansado. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse quedado. Se los agradezco infinitamente. Vamos a, no sé si seguir en stream. Así que es cansado.
Bueno, aquí corto el stream. Ahorita vuelvo para qué, a qué podemos reaccionar o qué podemos jugar. Bueno, ahorita lo vemos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Este, gracias por el apoyo. Gracias, gracias, gracias. Ya voy a estar retomando paulatinamente estos videos, estos temas. Recuerden, el siguiente video, el siguiente stream eh, es pues los misterios de México, parte 2. Los misterios del México antiguo, parte 2. Nos vamos. Cuídense mucho, muchas gracias. Se los agradezco infinitamente. De nuevo. Hasta la próxima. Bye.